Vamos a hablar de algo incómodo y doloroso, los gases. Qué cosa más terrible. ¿Cómo quitarlos? ¿Por qué? ¿Y a dónde se alojan? Aquí tenemos al gastroenterólogo Warner Ramírez. Bienvenido, doctor. Buenos días, Ítalo, ¿cómo estás? Hablemos de gases, porque puede ser en todo lado o las famosas flatulencias que uno dice, juepucha, pero ¿cuáles son las causas que me está haciendo esto? Claro, esto es un tema que podemos verlo como muy simpático, pero la verdad es que todos padecemos de esto. Claro. Y quiero que empecemos diciendo que es normal tener gases en el tracto gastrointestinal. Y me refiero a todo lado, no solamente lo que hablamos de los pedos o las flatulencias. Es importante entender que nosotros desde que empezamos a comer estamos deglutiendo o comiendo gas. Básicamente en el aire, a veces tragamos aire como tal, que viene dependiendo de nuestra forma de comer, que a veces vamos con toda la velocidad y tomamos además gaseosas que también tienen gas, valga la redundancia, y eso hace que en el estómago se nos empiecen a acumular los gases del aire ambiente, principalmente nitrógeno, oxígeno y obviamente los gases carbonatados que vienen de las bebidas. Pero conforme va pasando todos los alimentos a través del tracto gastrointestinal, vamos a enfocarnos principalmente en el colon, vamos a encontrar que dependiendo de lo que demos, ya sea proteínas, carbohidratos, grasas y la composición de nuestra dieta, van a empezar a cambiar la cantidad de gases, principalmente hidrógeno, a veces metano, y aunque mucha gente dice, de fijo son todas esas cosas que huelen a puro azufre, a puro volcán, de hecho esos compuestos con azufre son los mínimos. Entonces no necesariamente los gases del tracto gastrointestinal siempre van a ser fétidos, de hecho no siempre es así y eso depende mucho de persona en persona. Hay formas de sacar el gas, doctor, o lo sacamos por aquí o lo sacamos por allá. Eso es súper importante. ¿Por qué estamos hablando de esto? Y se lo explico mucho a mis pacientes que les pasa con reflujo, por ejemplo. Correcto. Lo que pasa es que dependiendo de nuestros hábitos alimenticios, de lo que comamos, volvemos al ejemplo de las gaseosas, todo el gas va a bajar hacia nuestro estómago, se va a acumular acá y por supuesto, por gravedad y densidad, el gas va a quedar ahí. Pero a veces, cuando tenemos exceso de gas, por algún lado tiene que irse, porque el estómago, las paredes del estómago no absorben tan bien como la del intestino y básicamente es donde vienen los eructos. Ahora bien, hay trastornos de motilidad principalmente entre el estómago y el esófago, o sea, esta parte de acá, perdón, acá, ahí, a donde hay personas que rumean, es decir, como tal vez suena como muy de los animales, pero es un trastorno a donde básicamente devuelven la comida, devuelven gases y están en esas... Sí, claro. Y en este proceso, ¿Cómo? que es un trastorno más que todo funcional, no necesariamente va a traducir una enfermedad maligna, pero sí nos está hablando de que, bueno, tenemos que valorar, ¿será que el paciente, exacto, tendrá reflujo? ¿Qué está haciendo? ¿Es por solamente alimentos? ¿Es algo funcional? ¿Será que el paciente no me está diciendo que está tomando mucha Coca-Cola? Entonces tenemos que sentarnos a conversar. Y en el caso de la parte de abajo que me estabas diciendo, pues a todos nos puede asustar que, ay, Dios mío, yo tengo demasiados pedos y fetidísimos. Sí. Definitivamente no es como que, dependiendo de si es más fétido o no, es más maligno o no. Y yo creo que esto nos preocupa mucho a los televidentes y es una consulta que recibo con bastante frecuencia. No obstante, lo que tenemos que entender es que el gas como tal no produce síntomas en la población general. Cuando el gas produce síntomas que vos me estabas hablando ahorita de la distensión o que la gente llama inflamación o los abuelos aventazón. Ajá, estoy aventado. Estoy aventado, claro. El legítimo punzón y sale el pedillo. Exactamente. Eso, cuando me empieza a producir síntomas, usualmente estoy ante un intestino irritable. ¿Por qué? Porque las personas con síndrome de intestino irritable tienen un colon o un intestino más sensible que la mínima distensión les molesta, pero no significa que vos o que yo, que no tenemos intestino irritable, no produzcamos gas. Doctor, ¿hay gente más propensa a formar gases? Sí. Vamos a ver, esto es una rama de la medicina y sobre todo de gastroenterología que se está empezando a estudiar aún más, que va la parte de la microbiota intestinal, porque antes no podíamos medir la cantidad de bacterias que teníamos en el intestino, eso que llaman la flora intestinal. Ahora que empezamos a poder ver cuáles son, depende mucho de la composición de las bacterias de nuestro intestino. Y esto es algo que es diferente de persona en persona, o sea, es casi como nuestra huella genética. Entonces es muy diferente. Y apartando otra cosa que es muy específico para cada quien, que es la dieta. Eso es importante. ¿Y a qué me refiero con la dieta? Porque dependiendo de lo que le demos a estas bacterias de comer, o a nosotros mismos claramente, van a cambiar la producción de gases. Y más adelante vamos a hablar de cómo evitarlos dependiendo de los alimentos que yo pueda comer. Y es lo que decimos, doctor. La persona dice, cada vez que como brócoli, bueno, yo no puedo ni salir a trabajar, Dios guarde eso. Exactamente.
Muchos de estos alimentos, y quiero aclarar, yo no soy nutricionista, entonces no puedo dar recomendaciones específicas de nutrición, pero hay unos alimentos que los llamamos en un grupo que se llaman FODMAP, y estoy seguro que lo hemos escuchado muchas veces, FODMAPs. Esto básicamente significa, del inglés, monosacáridos y polioles fermentables. En español, son una serie de alimentos que se fermentan en el tracto gastrointestinal, que los agrupamos en un montón y van muy variables. Tenemos desde frijoles, leche, brócoli, hongos, nueces, como por repollo. Exactamente. Todos este tipo de cosas que no se absorben y se fermentan van a ingresar en el tracto gastrointestinal y, valga la redundancia, dependiendo de la persona, va a empezar a fermentarse y a producir gas. En alguien que no tiene ese problema de hipersensibilidad en el intestino, no le va a molestar, pero en alguien con intestino irritable va a asociarlo como síntoma. Y eso es importante porque hay episodios que pasan, ya listo, salió el gas, todo bien, pero hay episodios que empieza el punzón en el dolor aquí, después se le mete un cólico por acá y empieza todo el día el dolor, Exactamente. Doctor. Y es que quiero, y tal vez como redondeando esta idea, y me parece importantísimo que la audiencia se lo lleve, es que esto es un síntoma. No es solamente decir, lo padezco de gases o padezco de eructos. No, tenemos que determinar por qué. ¿Por qué estoy teniendo esto? ¿Por qué me está molestando? ¿Será que definitivamente tengo un intestino irritable? ¿Será que estos eructos que tengo y son sumamente fétidos, tengo un problema a donde la comida permanece más tiempo en el estómago y se fermenta? Y eso ocurre en personas diabéticas. Le aleja a la pareja, guarde dormir con esa persona, muchachos, lo sacó del cuarto. Eso que llaman los pedos fatales. Exacto, ahí, los Saiyajines. Eso es Saiyajin, ¿verdad? Y lo sigue por todos lados, ese condenado. Exacto, entonces yo creo que lo más importante es que tenemos que entender es que lo primero es normal, o sea, es normal, pero y a todos nos pasa. Exacto, pero lo que yo quiero decir es que si en algún momento me está molestando o siento que es algo que no está bien, tengo que consultar, ojalá al gastroenterólogo o gastroenteróloga para poder entender qué está pasando, porque tenemos que sentarnos a conversar. Y algo que pasa muy interesante, hablando de la dieta, porque tal vez la gente nos diga, bueno, muy lindo todo esto, ¿cómo los evito? Sí. Porque hay remedios caseros, que agua tibia. Ahora entramos en eso. Sí, claro, que entonces lo importante es saber definitivamente si es algo que me estoy comiendo o si más bien, mira, no, lo que tengo es enfermedad por reflujo, o no, mira, más bien tengo un problema funcional de mi esófago, o más bien, no, mira, puchica, ¿será que tengo un digestivo irritable y solo se me manifiesta con esto y cuando estoy estresado? Doctor, bueno, ¿cómo influye la edad? No es lo mismo alguien que tenga un problema de 30 años o un muchacho de 15 o un chiquito de 2 que no avisa, sino usted ve que empieza a llorar. Y le da el colorín y todo eso. Exactamente. Ok, importante. Yo no soy pediatra, pero sí tenemos que saber que desde a partir de los 2 años se nos empieza a estabilizar la cantidad de bacterias dentro del intestino. Como te decía, eso depende mucho de nuestra etnia, de donde estamos naciendo, de los hábitos alimenticios, si nacimos por cesárea, si nacimos por vía vaginal, varían muchas cosas. A lo que voy es que una vez que tenemos los 2 años, las bacterias empiezan a residir en nuestro intestino, y dependiendo de cómo vayamos comiendo va cambiando. Ahora, me escuchaste decir que es importante hablar de la parte médica. ¿Por qué? Sabemos que el síndrome digestivo irritable es muy frecuente en personas entre 15 a casi 30 y resto de años. Es una de las consultas más frecuentes en gastro. Pero conforme va avanzando la edad, empiezan a aparecer otras enfermedades, hipertensión, diabetes, y le dan la metformina al paciente para esto. Y la metformina puede tener lactosa a veces, y la lactosa en personas mayores puede producir con intolerancia, distensión porque se fermenta en el intestino. Entonces, Ítalo, tal vez lo importante es, el médico es el que tiene que sentarse a básicamente a sacarle al paciente con la historia, a deducir de dónde está saliendo esto. Y después viene el carbón activo, los tecitos de menta, el tecito de manzanilla y empiezan los remedios caseros. Exacto, y no significa que esté mal, quizá en este punto específicamente algunos puedan ayudar, pero lo que voy es que médicamente es muy difícil decir que el ajo, que el tecito, que el agua tibia vayan a ayudar. Definitivamente, si yo como persona, que soy quien conoce mi cuerpo, digo, no me siento bien o no tenía esta cantidad de gases, eructos o flatos, para decirles bonito, tengo que consultar. Es importante porque tengo que saber de dónde está proveniendo. Que simplemente sea que a la persona que cocina en mi casa se le ocurrió cambiar de marca de arroz o empezó a echarle leche o empezó a echar cosas. Y cambió algo. Exacto, puede ser algo tan sencillo como eso a como algo más que tengamos que tratar con medicamentos. Doctor Warner Ramírez, casi no se habla de este tema, hay que hablarlo. Hay que hablarlo y es normal. Hasta divorcios pueden dar por eso. Gracias, doctor Warner. Pura vida. Adelante. Hasta luego.